Hola, ¿cómo está mi gente bella de YouTube? En este día vamos a hablar sobre la literatura griega. La literatura es una de las expresiones más antiguas y profundas del ser humano. A través de ella los pueblos han reflejado sus pensamientos, emociones, valores y formas para entender el mundo. Desde los principios, desde los primeros mitos griegos, hasta las obras racionalistas del neoclasicismo, la literatura ha acompañado la historia de la humanidad, transformándose según los contextos sociales y políticos y culturales de cada época, buscando recorrer las principales etapas de la evolución. La literatura griega, la literatura antigua, la literatura medieval, la literatura del barroco, la ilustración y la literatura neoclásica. La literatura griega y el origen de la cultura occidental. La literatura griega es considerada la cuna de la literatura occidental. En ella nacieron los géneros literarios que aún hoy conocemos, como lo son la épica, la lírica, el drama, y pues sus principales obras son la Ilíada, la Odisea, Homero, que marcaron un inicio en la tradición de la época, exaltando los valores heroicos, la fuerza del destino y la intervención de los dioses en la vida humana. En la lírica, las emociones personales y los sentimientos, como lo son el teatro griego, con figuras como Sócrates, Eusipio y Aristóteles, no solo fueron una forma de entretenimiento, sino también una manera de reflexionar sobre la justicia, la moral y el papel de la literatura griega, que presentó el equilibrio entre la razón, la emoción, sentando las bases del pensamiento humanista que inspiraría a todas las generaciones. La literatura de la Edad Media, que se basaba en la fe, en la caballería y en el misticismo. Con la caída del Imperio Romano, Europa entró en una nueva etapa dominada por la religión. La Edad Media, la literatura de este periodo estuvo profundamente influenciada por el cristianismo, y muchos textos tenían un propósito moral o espiritual. Sin embargo, también florecieron obras profanas que exaltaban el amor cortés, la lealtad y el honor. Las epopeyas medievales, como el Cantar de Miocid o el Cantar de Roldán, mostraban la figura del caballero como símbolo de valentía y de fidelidad. En paralelo a esto, la literatura religiosa, presentada por autores como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, trataba de conciliar la razón con la fe. Los poemas alegóricos y las obras místicas reflejaban la búsqueda interior del ser humano y su deseo de alcanzar a Dios. La literatura medieval, aunque dominada por la religión, también sentó las bases de la literatura moderna al explorar los conflictos morales de ese tiempo. Seguimos con la literatura del barroco del siglo XIX. Bueno, 18 y 19 es la misma. El barroco fue una época de crisis y transformación. El mundo se encontraba dividido entre la fe y la razón. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La riqueza y la pobreza
la esperanza y la desilusión. En este contexto, pues se encontraba dividido en el contexto de la literatura barroca se caracterizó por su complejidad, su lenguaje elaborado y su visión permisista de la vida. En España, grandes autores como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo dominaron la poesía, mientras que Miguel de Cervantes, con Don Quijote de la Mancha, revolucionaron la narrativa al combinar la ironía, el idealismo y la crítica social. El barroco fue una literatura de contrastes como la belleza y la decadencia, razón y locura, vida y muerte. Su profundidad estética reflejaba la complejidad del espíritu humano en esa época de incertidumbre. Seguimos con la ilustración. La ilustración se basaba en la razón como guía. Durante el siglo XVIII, la ilustración trajo consigo una nueva forma de ver el mundo. La razón, la ciencia y el proceso se convirtieron en los pilares del pensamiento ilustrado. La literatura de la época buscó educar, enseñar y difundir el conocimiento. Los principales escritores ya no querían solo emocionar, sino también querían hacer reflexión, querían hacer reflexionar a los lectores con sus fábulas, con los ensayos, y los textos filosóficos fueron más cultivados. Los autores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu utilizaron la literatura para criticar la ignorancia, la injusticia y la tiranía. En el mundo hispano impulsó a la creación de academias. Esta etapa marcó una ruptura con la visión religiosa del mundo medieval y barroco, inaugurando una época o una era llamada por la lógica, el pensamiento, la razón, la libertad y la búsqueda del bienestar social. Seguimos con la literatura neoclásica. Como ustedes bien lo saben, la literatura neoclásica es la continuación a la que vimos antes, que es la ilustración. La literatura neoclásica, que viene a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, retomó los valores de la antigüedad clásica, como lo son la armonía, la claridad y el equilibrio de los autores neoclásicos, que creían que la literatura debía tener una función moral y educativa, rechazando los excesos del barroco y la emotividad del neoclasicismo. Fue en definitiva un intento de devolverle a la literatura su propósito formativo y racional. En conclusión, mis muchachitos de YouTube, desde la literatura griega hasta la literatura neoclásica, la historia literaria refleja la evolución del pensamiento humano. Con cada periodo respondió a las necesidades y tensiones de su tiempo. Los griegos buscaron el equilibrio, los medievales buscaron la fe, los barrocos buscaron el arte de la contradicción, nunca estaban de acuerdo con las leyes de la época. Los ilustrados, la luz, o mejor dicho, la razón, el conocimiento. La literatura ha sido un espejo del alma, una memoria escrita
en la humanidad de quienes somos y para dónde vamos. Fin.